Estamos en este momento con Rui Córdoba para que nos cuente su historia de vida. Muchas personas le tienen miedo a lo que se está anticipando. Pronostican que después de la pandemia y aún durante la pandemia va a haber una crisis económica mundial que asusta. Algunos no han conseguido trabajo, otros los han perdido. ¿Cómo hacemos para tener una fe victoriosa en una época de incertidumbre en cuanto a lo económico? De eso nos va a estar contando ahora Rui. David decía en el Salmo 34, son muchas las aflicciones de la persona justa, pero de cada una de ellas el Señor nos va a librar. Y de eso quiero que nos cuentes, Rui. Rui, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Henry, por la invitación. Rui, tenés a cargo una familia. Contanos cómo está formada tu familia. Bueno, mi esposa Andrea, la semana pasada cumplimos 12 años de casados. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Andrea, también. Y tenemos 3 chicos, varones, Junior de 9 años, Teo de 5 y Jair que tiene 1 año y medio. Como responsables de una familia, y bien es cierto que como matrimonio peleamos juntos, somos una sola carne, dice la Biblia, como hombres entendemos de que hay un principio espiritual de que somos los proveedores, los protectores, de que tenemos que aún también guiar en la fe a nuestros hijos. Y te ha tocado en esta época perder el trabajo. Contanos un poquito de eso. Bien, bueno, yo trabajé hasta hace 2 meses y medio aproximadamente en una empresa de rubro hotelero gastronómico. Y bueno, a raíz de la pandemia, la cuarentena, el 20 de marzo, como todas las demás empresas hoteleras, cerró las puertas y bueno, ya empezaron las complicaciones con el tema de cobrar el sueldo. Estuvimos casi 1 mes sin cobrar el sueldo y luego nos iban pagando de a poquito, pero bueno, cobramos mitad sueldo hasta el mes de junio que recién nos empezaron a pagar lo que nos debían del mes de marzo. Así que esos meses fueron cruciales. Pasamos por otras necesidades anteriormente, en este momento nos encontró más preparados, pero bueno, no fue una situación fácil. Vos estabas previendo ya que la cosa no iba a terminar bien en el sentido de que quizás no se iba a volver a abrir la empresa donde trabajabas y que quizás todos los que trabajaban junto con vos iban a perder el trabajo. Así lo estabas de alguna forma anticipando. Exacto. Sí, como dice el proverbio, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde o hace algo al respecto. Los simples pasan y reciben el daño sin hacer nada al respecto. Primeramente, en esta etapa lo que aprendimos, yo creo que eso es fundamental, es aprender a recibir ayuda. Eso fue algo fundamental porque si bien nosotros contábamos con ahorros y contábamos con inversiones, fue tal el golpe de la cuarentena que estaba todo cerrado. Entonces no teníamos acceso a ese dinero que era nuestro, pero por 1 mes y medio aproximadamente no tuvimos acceso, casi 2 meses. Entonces nos encontró la situación de tener que pagar alquiler, algún otro compromiso de pago. Y ahí fue donde recibimos ayuda. Muchas gracias a la Iglesia El Refugio, que nos ayudó con mercadería. Hubo personas que nos ayudaron con dinero también. Hasta que después se destrabó todo y ahí pudimos, gracias a Dios, por contar con ahorros, por contar con inversiones, ahí pudimos seguir viviendo bien. A pesar de no estar cobrando el sueldo, después nos empezaron a pagar la mitad del sueldo. También trabajé eventualmente en otro lugar, eso fue otra respuesta de Dios en este tiempo, que nos sirvió para tener los ingresos en ese momento. Teníamos un vehículo, una moto. Nosotros tenemos, gracias a Dios, el auto y teníamos 2 motos. Una la vendimos en ese momento. Si bien ya teníamos pensado venderla, pero queríamos venderla más viejita, pero bueno, era más atractiva la más nueva, que la habíamos comprado hace 2 años solamente, 0 kilómetros. Y no dudamos, porque aprendimos a no aferrarnos a las cosas. Y ese dinero, si bien lo íbamos a usar en ese momento para decir, bueno, ya que no estoy percibiendo ingresos, estoy percibiendo poco ingreso,
lo vamos a usar para subsistir hasta que podamos contar con el dinero, ¿viste?, de los ahorros y las inversiones, pero al destrabarse eso, ese dinero lo invertimos. Y eso, sumado a que, bueno, yo después me desvinculé de la empresa, recibí algo de dinero, volvimos a invertir. Entonces ahora se podría decir que estoy viviendo una especie de libertad financiera, por así decirlo. Si bien tenemos algún otro negocio pequeño de venta de algunos artículos, bueno, de deporte en mi caso, Andrea, mi esposa, en todo lo que es panificados, alfajores, el mayor ingreso lo estamos percibiendo de nuestras inversiones y eso lo aprendimos. Quiero que nos cuentes un poquito de esto porque mucha gente le tiene miedo a perder el trabajo, a no tener el ingreso mensual o al no saber qué va a pasar. No te noto con miedo al hablar del futuro y no solamente es por lo que pudiste ahorrar o invertir, sino tu fe está confiada en los planes o en los principios bíblicos. Proverbios para vos es muy importante. Sí, fundamental. Nos has dicho que, o anteriormente charlábamos de que ya han vivido una experiencia parecida, pero ahora lo agarra más equipado. ¿De qué clase de equipamiento nos estás hablando? Bien, bueno, primeramente entender que cuando tenemos confianza en el proveedor, en quien nos provee, siempre vamos a tener provisión, siempre. No tener confianza en el dinero, en los ahorros que tengo, en las inversiones que tengo, porque como dice también Proverbios 27, versículos 3 y 4, habla de que hay que ser diligente en cuidar el estado de nuestras ovejas y mirar por nuestros rebaños. En esa época cuando se considera el rebaño y eso como riqueza, como la fuente de provisión, porque las riquezas no durarán para siempre. Entonces no está bien poner la confianza en las riquezas, pero sí en el Dios de las riquezas. Y dice el proverbio al final que será la corona para perpetuas generaciones, o sea, pensar en el futuro. Nosotros hace 12 años atrás, apenas nos casábamos, vivimos una situación también de yo quedar sin trabajo. Bueno, Andrea estaba sin trabajo y ahí no estábamos para nada equipados, es decir, no teníamos ahorros, si bien no teníamos chicos todavía, pero alquilábamos y bueno, fue una situación en la que tuvimos que salir y hacer. Los dos venimos de familias humildes, pobres, y bueno, pusimos en práctica, fuimos vendedores ambulantes, con eso subsistimos, hasta que después, bueno, yo conseguí un trabajo, luego conseguí otro trabajo, pero lo más importante es que a raíz de conocer la palabra de Dios, los proverbios, como vos mencionabas, los principios, uno tiene la confianza, pero ¿por qué? No en el dinero, sino en el principio bíblico, porque es de Dios. Y si Dios lo dice y si es palabra de Dios, significa que funciona. Y aún te diría, Henry, de que hay gente que no conoce a Dios, pero vive el principio. No que conoce, vive el principio, y de eso se trata. Y Dios respalda eso. Y Dios respalda, exacto, porque es palabra de Dios y la palabra no vuelve vacía. Entonces en este tiempo se puede decir que uno tiene esas herramientas, uno va obedeciendo a Dios en ese área. Yo no digo que sea el área más importante, pero hay miles de versículos en la Biblia que hablan sobre el dinero, sobre el manejo del dinero, lo que se llama la mayordomía cristiana en el ámbito de la iglesia, o la educación financiera en el ámbito general de la sociedad. Es necesario conocerlo, porque si no nuestra situación será totalmente diferente ahora. Por eso es que uno no tiene temor, como decís. El proverbio en la mujer virtuosa 31 también habla, que bueno, le escribo a mi esposa ese proverbio. Bien ahí. Queda grabado para vos, Andrés. Pero sí, exacto. Es una mujer que no le tiene miedo a lo que va a venir. Exacto. No le tiene miedo a lo que va a venir. Primero porque ya estamos vacunados contra la crisis, de alguna forma, porque lo vivimos de chico, especialmente mi esposa de más chica, yo de adolescente, ella ya de niña, de tener que salir a la calle a vender. Entonces uno aprende a valorar las cosas de diferente manera en ese sentido. Y eso hace que cambie uno internamente, porque en todo lo que es
la organización, la gestión del dinero, de los recursos, tiempo y dinero, es necesario cambiar el ser para después poder hacer. Lo que uno puede lograr, lo que nosotros pudimos lograr es porque hubo un cambio interno, primeramente. Y ese cambio interno obviamente es a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu de Dios. Rubí, quiero que para terminar le cuentes o le tires un principio. No sé que hay algo que es el ahorro hormiga. Escuchá esto, el ahorro hormiga no lo vas a escuchar por ahí, que tiene que ver con un principio de Proverbios que te ayudó a estar equipado para esta situación y es un principio bíblico que funciona. ¿Qué es eso del ahorro hormiga? Bien. Se habla mucho del gasto hormiga, no del ahorro hormiga. Sería lo contrario, o la antítesis al gasto hormiga. Se tiene que entender que el que ahorra, dice la Biblia, poco a poco se enriquece. Ese poco a poco se puede considerar lo mismo que dice en Proverbios 6 de la hormiga, que es sabia y ahorra el alimento en el verano para cuando venga el invierno. Si una hormiga lo puede hacer siendo un insecto, ¿cuánto más es para nosotros? Por eso Dios nos manda a decir, mirá la hormiga, o sea, como diciendo, zapallo, mira, lo hace un bichito y no lo vas a hacer vos. El cerebro es un Claro, poquito más grande. es más desarrollado. Entonces, gracias a eso, es porque nosotros no es que cuando se habla de ahorro la gente piensa que tiene que o ser millonario, le tiene que sobrar muchísimo. Y es al revés, porque la palabra dice que te vas a enriquecer al ahorrar poco a poco, al hacer ese ahorro, hormiga. Y el ahorro siempre tiene que tener un proyecto, un objetivo, que puede ser a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo o a cortísimo plazo. En Argentina hablamos del cortísimo plazo por cómo están las condiciones dadas lamentablemente en la economía. Pero eso también lo termina uno haciendo más fuerte y más sabio, buscar la forma siempre de decir, bueno, ¿cómo puedo generar recursos? Dios nos promete que nos da el poder de hacer las riquezas. Y tal vez suena como muy materialista esta charla hablando, habla de dinero, habla de riquezas y demás, pero nuestra vida se rige por eso y como siempre digo, la palabra de Dios tiene muchísimo para eso, o sea que es un tema importante en el que debemos nosotros estudiar, debemos informarnos, que es algo que a mí me encanta hacerlo y me encanta también enseñarlo, poder ayudar a las personas a que puedan conocer estos principios, aplicarlos en su vida. Simplemente, si alguno tiene alguna duda, a Roy le encanta asesorar, dar un consejo, así que te podés comunicar con el WhatsApp de la iglesia y después vemos cómo lo ubicamos. Quiero que simplemente le digas algo a alguien que quizás está viendo como una muralla, decir, de esta no salgo, tengo miedo de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que voy a perder, nunca me va a pasar nada bueno. Vos decías que algo cambió, antes de que cambie la realidad, cambió el interior. En dos palabras, ¿cómo podemos hacer esos cambios? Bien, dice en Salmo 50, 23, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si bien está hablando de salvación, esto también es aplicable a otras áreas de la vida, en este caso a la economía y las finanzas. El orden es un principio fundamental. Cuando la persona se dispone a ordenarse, así como cuando se dispone a decir, bueno, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, voy a cumplir con tal proyecto, que se disponga a decir, bueno, yo quiero salir de esta situación. Y para eso es necesario tener un compromiso a ordenarme. La muralla puede ser demasiado alta, tal vez cueste más trabajo, pero lo importante es que la gente esté dispuesta a hacer un proceso. Esto no es magia, no es me gano el kini o oro a Dios y me cae un sobre del cielo con plata, con dólares. No, porque Dios quiere enseñarnos sabiduría. De hecho, la palabra dice que la sabiduría es más importante que el dinero. Eso nosotros agradecemos también en este tiempo de pandemia, que encontramos personas sabias que nos supieron aconsejar y a la que nosotros tuvimos que tener la humildad de recibir esos consejos. Y eso fue una riqueza mucho mayor que el dinero, porque la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas, mejor que la plata, que el oro, eso es lo que Dios dice.
Entonces, mi consejo sería ese, de que la gente busque a Dios, busque sus principios y esté dispuesta a cambiar el ser, a ordenarse, para que después pueda hacer y entrar en un proceso. Sí o sí se necesita un proceso, no hay magia, pero ese proceso te va a terminar haciendo más fuerte y a no cometer los mismos errores que te llevaron a estar en esta situación que hoy estás. Amigo, muchas gracias. Vamos a seguir adorando al Señor. Dios, como decía Rui, sigue siendo fiel a aquel que es fiel a los principios de su palabra y los obedece. Qué bueno es confiar en un Dios que nos respalda y que, como decía Rui, nos provee aún en los momentos difíciles.